Los ojos de la joven negra se llenaron de lágrimas al ver a una azafata de pie sobre ella. Este asiento no es para usted, dijo con frialdad, al levántese. La señora Harrington necesita este asiento ahora. La niña de 8 años aferró su tarjeta de embarque, intentando explicarse, pero nadie la escuchó. La mujer blanca, de pie en el pasillo, sonrió triunfante, mientras los pasajeros a su alrededor asentían con la cabeza. Un hombre susurró de todas formas: los niños no pertenecen a la primera clase. Esto no se trataba solo de un asiento, se trataba de dinero, poder y prejuicios. Esta historia comenzó con Zoe Williams, una joven negra brillante con una tarjeta de embarque para el asiento 2A, un boleto de primera clase comprado por su padre. Lo que Zoe no sabía era que su padre no era un hombre de negocios cualquiera. Era Marcus Williams, director ejecutivo de la aerolínea en la que volaba. Y lo que la tripulación del vuelo no sabía era que el maltrato a esta niña negra común y corriente estaba a punto de costarles todo. Esta humillación comenzó en la sala VIP y se intensificó en el avión, cuando Victoria Harrington decidió que el asiento de Zoe debía ser suyo. Pronto, le robaron el lugar que le correspondía a Zoe, a plena vista, y la sacaron de su asiento de primera clase. Si te opones a los prejuicios y crees que todos deben ser tratados con respeto, sin importar su edad, suscríbete ahora y escribe justicia en los comentarios. Luego dinos desde dónde estás viendo esto, porque esta SSP a la historia posee la mejor versión del karma, la discriminación, el coraje y las consecuencias espectaculares. La niña negra, Zoe Williams, con tan solo 8 años, se comportaba con la tranquila confianza de alguien mucho mayor. Sus trenzas estaban cuidadosamente atadas con bonitas cintas de su color favorito, y aferraba un desgastado ejemplar de Figuras Ocultas que había leído por tercera vez. Zoe no solo era inteligente, sino excepcional. Competiciones de matemáticas, olimpiadas de ciencias y un coeficiente intelectual que habría impresionado a la mayoría de los adultos. Pero ese día, nada de eso importó. Ese día, solo era una niña negra en un espacio donde algunos creían que no pertenecía. Zoe viajaba sola desde Atlanta, donde había visitado a sus abuelos, a Chicago, donde vivía su padre, Marques, pero lo que la mayoría de la gente no sabía que a Zoe le habían enseñado a no anunciar nunca, era que Marcus Williams no era un padre cualquiera. Era el director ejecutivo de Skyline Airways, la misma aerolínea en la que Zoe volaba ese día. Un hombre hecho a sí mismo que había ascendido desde manipulador de equipaje hasta la sala de juntas durante más de 20 años. Marques podría haberle conseguido un jet privado a su hija. Podría haberla acompañado por el personal del aeropuerto. Podría haberse asegurado de que todos supieran exactamente quién era. Pero Marcus Williams había cimentado su éxito sobre la humildad y la resiliencia. Nunca entenderás el valor de lo que tienes si no vives la vida como los demás, le decía siempre a Zoe. Así que ese día viajó como menor, no acompañada con asistencia especial, pero sin trato especial. En el aeropuerto, Zoe siguió las señales hasta la exclusiva sala VIP Skyline. Su estatus de menor no acompañada incluía el acceso a la sala, un detalle claramente impreso en sus documentos. Al abrirse las pesadas puertas de cristal, entró en un mundo de lujo discreto, sillones de cuero suave, refrigerios de cortesía y las conversaciones en voz baja de los viajeros de negocios. Zoe se acercó al mostrador de recepción, poniéndose de puntillas para establecer contacto visual con Patricia, la encargada de la sala. Hola, soy Zoe Williams. Viajo como menor no acompañada a Chicago, dijo cortésmente deslizando sus documentos por el mostrador de mármol. Patricia abrió un poco los ojos, miró los papeles, luego a Zoe, y luego volvió a mirarlos. ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto, cariño? El cariño destilaba condescendencia. La sala de espera general está por allá. Tengo acceso a la sala VIP, explicó Zoe con calma, señalando la sección correspondiente en sus documentos. Está incluido en mi boleto. Las uñas perfectamente cuidadas de Patricia golpearon el mostrador en un momento. Cogió el teléfono, alejándose ligeramente de Zoe, como si no debiera oír la conversación. Sí. Tengo un problema en recepción. Una joven dice tener acceso a la sala VIP. Sí. Menor no acompañada. No. Primera clase, lo sé. Eso es lo que yo también pensé. Al otro lado de la sala, las cabezas se giraron. Un ejecutivo con un traje caro miraba fijamente. Una pareja susurraba a escondidas. Patricia colgó y examinó detenidamente los documentos. De Zoe una vez más,
alzándolos a contraluz como si buscara alguna falsificación. ¿Quién te compró este billete?, respondió Zoe con sinceridad, pero sin entrar en detalles. Márquez le había enseñado a no usar nunca su posición para un trato especial. Tras 3 llamadas más, y casi 15 minutos de pie en el mostrador, Patricia finalmente cedió. De acuerdo, puedes quedarte, señaló vagamente una pequeña mesa en el rincón más alejado, separada de la zona de asientos principal. Puedes esperar ahí hasta tu vuelo. El rostro de Zoe no delataba nada mientras caminaba hacia la mesa aislada. En su interior, se le oprimía el pecho con el familiar dolor de la exclusión, pero no soltó las palabras de su padre. Tu dignidad no es negociable. Se incorporó, abrió su libro y empezó a leer, ignorando las escaleras que la seguían. 2 horas después, llegó el anuncio de embarque del vuelo 2275 de Skyline Airways a Chicago. Zoe recogió sus pertenencias y se dirigió a la puerta de embarque. Los ojos de Patricia seguían cada paso. En la puerta, la historia se repitió. A pesar de estar en el primer grupo de embarque, la gente la detuvo. ¿Estás segura de que este es tu vuelo, cariño? De nuevo, esa dulzura condescendiente. Sí, voy a Chicago, respondió Zoe, ofreciendo su tarjeta de embarque. La Ash frunció el ceño. ¿Y estás en primera clase? La incredulidad era evidente. Sí, asiento 2A, confirmó Zoe con voz firme, aunque su paciencia se agotaba. Era la tercera vez que la interrogaban desde su llegada al aeropuerto. Tras llamada de verificación, Zoe finalmente pudo embarcar. Caminó por la pasarela, ya agotada de tener que justificar constantemente su presencia. La azafata Ashley recibió a los pasajeros en la puerta, con una sonrisa amplia y acogedora, hasta que vio a Zoe. ¿Necesitas ayuda para encontrar tu asiento en la parte de atrás?, preguntó Ashley, sin siquiera comprobar la tarjeta de embarque de Zoe. Estoy en el asiento 2A, explicó Zoe, ofreciendo su tarjeta de embarque una vez más. La sonrisa de Ashley se desvaneció. Miró la tarjeta de embarque, luego a Zoe, con una expresión mezcla de sorpresa y duda. Por aquí, la cabina de primera clase era espaciosa y tranquila. Zoe encontró su asiento de ventanilla con facilidad y se acomodó. Colocó su mochila con cuidado debajo del asiento de delante. Acomodó su libro y tableta en la mesita auxiliar y se abrochó el cinturón. Dice, todo según las reglas, tal como le había enseñado su padre. Sigue siempre las reglas, decía, porque buscarán cualquier excusa para decirte que no perteneces. Mientras otros pasajeros de primera clase subían a bordo, Zoe sintió sus miradas. Algunos se quedaron atónitos, otros la miraron fijamente. Mantuvo la mirada al frente, con expresión neutral. Esto no era nuevo, ni siquiera era sorprendente, pero eso no lo hizo menos doloroso. El proceso de embarque continuó sin problemas, hasta que Victoria Harrington apareció en la entrada de la cabina de primera clase. A sus 45 años, Victoria representaba la riqueza y el derecho a todo, en su forma más pura. Su traje Chanel color crema estaba impecable. Su cabello rubio peinado en un elegante corte bob probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Agarraba su bolso de diseñador con una mano, y el brazo de su esposo con la otra. Gregory Harrington, un hombre alto de cabello plateado y expresión permanentemente distraída, la seguía obedientemente, hojeando correos electrónicos en su teléfono. Victoria se detuvo en la entrada de primera clase, recorriendo la cabina con la mirada, como un general, en un campo de batalla. Cuando su mirada se posó en Zoe, se quedó paralizada. La chica estaba leyendo tranquilamente su libro, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de envolverla. Los labios perfectamente delineados de Victoria se separaron ligeramente, con incredulidad. Gregory, susurró, pero lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos la oyen. Run. Mira eso. ¿Por qué una niña así va sentada en primera clase? Gregory apenas levantó la vista de su teléfono. No sé, cariño. Victoria no se movió. Se quedó bloqueando el pasillo, provocando una congestión de pasajeros que intentaban embarcar. Precisamente por eso deberíamos volar en privado. Los estándares se han derrumbado por completo. Se giró hacia su marido con teatral angustia. Y yo pedí específicamente el asiento 2A. Tiene la mejor vista desde la ventana para despegar lado. Du Gregory. Tu billete dice 4 en Victoria. Lo comprobé yo misma. Victoria entrecerró los ojos. Eso no es aceptable. No, después de la semana que he tenido. Volvió a examinar la cabina. Su mirada se endureció al volver a Zoe. Espere aquí. Victoria se dirigió con determinación hacia Ashley,
que estaba preparando el champán de bienvenida en la cocina delantera. La sonrisa profesional de Ashley se iluminó al acercarse Victoria. Reconoció al tipo de pasajero que esperaba un trato especial. Dijo Victoria, bajando la voz hasta un susurro conspirador. Parece que hay un problema con la distribución de los asientos. Ashley se inclinó. ¿En qué puedo ayudarla, señora? La mirada de Victoria se dirigió a Zoe, luego a Ashley. Esa niña está sentada en el asiento 2A. Estoy casi segura de que no debería estar ahí. Debe de haber venido de clase turista. Ashley miró a Zoe, con una expresión de duda en el rostro. Tenía una tarjeta de embarque de primera clase. Victoria metió la mano discretamente en su bolso. Al salir, tenía un billete de $100 doblado entre los dedos, con la destreza de quien ya se ha librado de un inconveniente muchas veces. Victoria le entregó el billete a Ashley en lo que pareció un simple apretón de manos. He tenido un viaje muy difícil, dijo Victoria, con la voz cargada de una angustia fingida. La empresa de mi esposo es un cliente corporativo importante. Tías, seguramente puede hacer algo al respecto. El dinero desapareció en el bolsillo de Ashley más rápido de lo que la ética profesional debería haber permitido. Su actitud cambió de inmediato. Su lealtad se compró por el precio de una cena medianamente buena. Entiendo perfectamente su preocupación, señora Harrington, dijo Ashley, con la voz ahora firme y segura de quien ha tomado una decisión. Déjeme revisar esto ahora mismo. Seguro que ha habido algún malentendido con el asiento de ese niño. Victoria regresó con su esposo con la sonrisa satisfecha de quien acaba de manipular el sistema con éxito. No se molestó en bajar la voz en ese niño. Obviamente, había subido de clase turista. La azafata lo va a solucionar. Su declaración resonó por toda la cabina. Varios pasajeros levantaron la vista de sus rutinas previas al vuelo, con la atención fija en Zoe. Un hombre, calvo en un asiento, frunció el ceño. De todos modos, los niños no deberían ir en primera clase. Pagué por la paz y la tranquilidad. Una mujer al otro lado del pasillo asintió. Hoy en día es imposible disfrutar de viajes premium. Victoria aprovechó el momento, creando una coalición de desaprobación. Exactamente. ¿Y cómo una niña de esa edad podía siquiera entrar en primera clase sin un adulto? Algo no cuadraba. Los murmullos de aprobación se extendieron por la cabina como ondas en un estanque. Solo una pasajera, una anciana negra con elegantes rastas plateadas y mirada amable, observaba la escena con creciente preocupación. Era la Ezra Patterson, una abogada jubilada de derechos civiles, que había visto este guión repetirse demasiadas veces en sus 70 años. Todavía no dijo nada, pero discretamente tomó su teléfono y comenzó a grabar. Zoe, mientras tanto, se había dado cuenta de la conversación. Intentó empequeñecerse en su asiento, encorvando los hombros y concentrándose en su libro. Pero las palabras flotaban ante sus ojos, mientras la ansiedad crecía en su pecho. Ya había visto esto antes en adultos, decidiendo que no pertenecía a ningún lugar sin siquiera hablarle. Ashley se acercó con otro auxiliar de vuelo, Derek, un joven deseoso de complacer a su colega de mayor rango. Sus expresiones eran profesionalmente neutrales, pero sus intenciones eran claras. Disculpa, cariño, comenzó Ashley con voz dulce y melosa, pero con un tono firme. Parece que hay una confusión con la disposición de los asientos. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque otra vez? Zoe levantó la vista, con expresión serena, a pesar de la ansiedad que la atormentaba. Metió la mano en su pequeña mochila y sacó la tarjeta de embarque, ligeramente arrugada por las repetidas inspecciones. Aquí está. Asiento 2. Ashley la estudió más de lo necesario, como si mirarla pudiera alterar lo que estaba claramente impreso. Derek se inclinó sobre su hombro, frunciendo el ceño exageradamente. «Qué extraño», murmuró, lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos lo oyeran. ¿Cómo iba a tener una niña un billete de primera clase sola? La voz de Zoe era firme pero tranquila. Soy menor no acompañada. Mi padre compró el billete. Toda mi documentación está en regla. Victoria intervino desde el otro lado del pasillo, sin molestarse en ocultar su desdén. Bueno, debe haber encontrado la tarjeta de embarque en alguna parte. O quizás hubo un error de impresión. En cualquier caso, claramente no pertenece. Aquí varios pasajeros asintieron. El ambiente en la cabina había cambiado. Parecía haberse tomado una decisión colectiva sobre Zoe, sin ningún fundamento en base. Era el poder de la sugestión, combinado con prejuicios profundamente arraigados que nadie quería reconocer. Escucha, cariño, continuó Ashley, colocando una mano en el respaldo del asiento de Zoe. Para la comodidad de todos, creemos que sería mejor que te cambiaras de asiento. Hay muchos asientos agradables en la parte trasera del avión.
Las manos de Zoe comenzaron a temblar ligeramente, pero su voz se mantuvo firme, testimonio de la enseñanza de su padre, sobre mantener la dignidad bajo presión. Mi boleto es para este asiento. Me han asignado el asiento 2 a 102. Ah, no entiendo el problema. Victoria suspiró dramáticamente. Esto es ridículo. El vuelo ya está retrasado y ahora esta niña se está poniendo difícil. ¿No puedes simplemente moverla? El hombre calvo del uno se intervino de nuevo. Algunos padres hoy en día no tienen consideración con los demás viajeros. Enviar a un niño a interrumpir la primera clase es una falta de consideración. Zoe que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a llorar. Recordó las palabras de su padre. Nunca dejes que vean que te han herido. Respiró hondo y lo intenté una vez más. Mi padre pagó este asiento. Tengo la documentación correcta. No quiero moverme. La sonrisa de Ashley desapareció. Su paciencia se evaporaba ahora que Zoe se estaba poniendo difícil. Me temo que esto no es opcional, sino la comodidad de todos nuestros pasajeros. Encontrar el asiento que le corresponde. Derek dio un paso al frente, con la mano extendida hacia la mochila de Zoe. Déjame ayudarte con tus cosas. Zoe miró alrededor de la cabina, buscando a algún aliado, algún rostro que pudiera defenderla. Solo encontró miradas desviadas, o miradas abiertamente hostiles. Incluso la señora Patterson permaneció en silencio, aunque sus ojos comunicaban una disculpa sin palabras, mientras continuaba filmando discretamente. Esto no está bien, susurró Zoe, pero su protesta se perdió en el ruido del embarque. La voz de Ashley se endureció. Tenemos que terminar de embarcar. Tendrás que venir con nosotros ahora para que podamos encontrar tu asiento adecuado. Las lágrimas que Zoe había estado conteniendo finalmente se derramaron. Silenciosas gotas de humedad corrieron por sus mejillas mientras recogía su libro. White se quedó de pie, su pequeña figura empequeñecida por los imponentes adultos que habían decidido que no merecía estar allí. Sus movimientos eran deliberados, dignos, incluso en la derrota. Se negó a apresurarse a pesar de los gestos impacientes de Derek. En cuanto Zoe dejó el asiento, Victoria entró de golpe, acomodándose en la 2, con una sonrisa triunfante. Mucho más. Esto es justo lo que necesitaba después de una semana tan estresante. Gregory Harrington finalmente levantó la vista de su teléfono, frunciendo ligeramente el ceño a su esposa. Victoria, ¿tu boleto no era para la 4C? Su pregunta con un gesto. Está arreglado, querida. El personal comprendió mis necesidades. Derek guió a Zoe por la cabina de clase ejecutiva hasta la económica. El contraste era marcado desde espaciosos asientos de cuero hasta filas apretadas. Examinó la cabina y vio un asiento central en la fila 32, entre dos desconocidos. Un hombre corpulento, que ya se colaba en el espacio contiguo, y una mujer absorta en su portátil. Aquí vamos, dijo Derek con forzada alegría. Un lugar perfecto. Para Zoe no dijo nada mientras él guardaba su mochila en el compartimento superior, lo suficientemente lejos como para que no pudiera alcanzarla. El mensaje era claro. Eres pequeña, eres impotente, no importas. Se sentó rígida en el asiento central, con las manos cruzadas sobre el regazo, las lágrimas fluyendo libremente, pero aún en completo silencio. El hombre a su lado la miró con cierta molestia, antes de volver a su revista de fútbol. La mujer a su otro lado no la reconoció en absoluto. De vuelta en primera clase, Ashley le sirvió champán a Victoria, quien se reclinó cómodamente en el asiento que le correspondía. A Zoe. Gracias por comprender mi situación, dijo Victoria con un guiño. El reconocimiento tácito de su transacción pendía entre ellas. Por supuesto, señora Harrington, respondió Ashley con una sonrisa cómplice. Siempre intentamos acomodar a nuestros valiosos pasajeros en clase turista. Zoe miró al frente, la voz de su padre resonando en su mente. Tu dignidad no es negociable. Puede que haya perdido su asiento, pero se negó a perderse a sí misma. Con manos temblorosas, ella buscó en el bolsillo del respaldo del asiento y sacó la tarjeta de seguridad fingiendo leerla mientras se armaba de valor para enviarle un mensaje a su padre. Papá, me negaron mi asiento en primera clase y se lo dieron a un pasajero blanco. Lo que estos auxiliares de vuelo no sabían, lo que Victoria Harrington ni siquiera podía imaginar, era que a veces la persona más pequeña de la cabina tenía el mayor poder. ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo tratado injustamente y deseaste poder intervenir? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado en este vuelo? Comparte tu opinión en los comentarios mientras seguimos
con cómo una niña pequeña estaba a punto de poner toda esta situación patas arriba. La puerta del avión seguía abierta. La hora de salida había pasado hacía rato. Los pasajeros se removían incómodos en sus asientos, mirando sus relojes y suspirando dramáticamente. En clase turista, Zoe permanecía completamente quieta, con sus pequeñas manos cruzadas sobre el regazo, la mirada fija en el asiento de delante. Había hecho todo lo posible. Ahora, esperaba. La primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo llegó cuando la puerta del jet bridge se volvió a abrir de repente. Un silencio invadió la cabina cuando dos personas entraron. A bordo ninguna llevaba el uniforme estándar de Skyline Airways. La mujer vestía un traje azul marino, a medida con la insignia ejecutiva de la aerolínea. Con expresión seria y decidida a su lado caminaba el sobrecargo jefe, el miembro de mayor rango de la tripulación de cabina, con el rostro convertido en una máscara de preocupación profesional. En primera clase, Victoria Harrington estaba a mitad de su segundo champán de cortesía. Hizo un gesto impaciente hacia Ashley, señalando su copa vacía. Creo que ya hemos esperado suficiente. O tenemos que partir o necesitas refrescarme la bebida. Su voz resonó en la silenciosa cabina, ajena a la nueva tensión que crecía a su alrededor. La respuesta de Ashley murió en sus labios al ver acercarse a la ejecutiva de la aerolínea. Por primera vez, el miedo se reflejó en su rostro. Sabía que no era un procedimiento estándar. No era un retraso típico. Damas y caballeros, les pido disculpas por la interrupción, anunció la ejecutiva, y su voz se oyó por toda la cabina sin necesidad de megafonía. Soy Sarah Donovan, vicepresidenta de experiencia del cliente de Skyline Airways. Tenemos una situación que requiere atención inmediata. Victoria puso los ojos en blanco dramáticamente. Por fin, alguien con autoridad podría decirle al capitán que debemos partir. Algunos tenemos compromisos importantes en Chicago. Sarah Donovan ni siquiera miró a Victoria. En cambio, se volvió hacia el sobrecargo jefe. James, por favor, localiza a la pasajera Zoe Williams y acompáñala. Derek, de pie, cerca de la cocina, palideció visiblemente. Ashley se alisó el uniforme, frenéticamente intentando proyectar profesionalidad, pero le temblaban ligeramente las manos al recoger la copa de champán de Victoria. De vuelta en clase turista, todas las miradas se giraron mientras el sobrecargo jefe se abría paso por el estrecho pasillo. Se detuvo en la fila 32, donde Zoe seguía sentada en silencio y dignidad. Señorita Williams, preguntó con voz suave, pero con un inconfundible toque de diferencia. ¿Podría acompañarme, por favor? Zoe levantó la vista con expresión. Cottle había vivido demasiadas cosas ese día como para confiar fácilmente. ¿Por qué? Ha habido un malentendido con la asignación de asientos. Nos gustaría rectificarlo de inmediato. Los pasajeros de clase turista comenzaron a susurrar. Muchos habían presenciado a Zoe antes. La humillación, pero no dijeron nada. Observaron con creciente interés cómo el sobrecargo jefe acompañaba personalmente a la niña hacia la parte delantera del avión. Al pasar por la clase ejecutiva, los pasajeros estiraron el cuello para ver qué sucedía. Para cuando llegaron a primera clase, todo el avión parecía contener la respiración. Victoria Harrington, todavía acomodándose en el asiento 2A, se quedó paralizada en medio de una queja al ver a Zoe acercarse con lo que parecía ser una escolta ejecutiva. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Victoria, mirando de Zoe a Sarah Donovan. Ya llevamos un retraso considerable. Sarah la ignoró, concentrándose por completo en Zoe. Señorita Williams, quiero disculparme personalmente por el trato que ha recibido hoy. Su asiento correcto es el 2A, como indica su tarjeta de embarque. Victoria balbuceó, con la cara enrojecida. Es ridículo. La azafata confirmó que la niña estaba en el lugar equivocado. Me han sentado aquí con la total aprobación del personal. Sarah Donovan se volvió hacia Victoria. Su actitud profesional se enfrió varios grados. Ezra Harrington, necesito ver su tarjeta de embarque, por favor. ¡Qué indignante!, protestó Victoria, pero algo en la expresión de Sarah la hizo buscar su bolso. Lo rebuscó, y finalmente sacó su tarjeta de embarque, con un gesto triunfal. Allí, el asiento 2, Sarah examinó el documento y arqueó una set. Esta es una tarjeta de embarque de clase ejecutiva para el asiento 4C. Ezra Harrington no es de primera clase, y mucho menos del asiento 2A. La cabina quedó en completo silencio. El rostro de Victoria pasó rápidamente de la sorpresa a la vergüenza y la ira. Debe haber algún error. Esa azafata, me lo aseguró. Esa azafata se equivocó, interrumpió Sarah con firmeza,
y lo abordaremos en breve. En ese momento el sistema de megafonía del avión cobró vida. La voz del capitán llenó la cabina, pero su anuncio previo al vuelo habitual era notablemente diferente. Damas y caballeros, les habla el capitán Reynolds. Tenemos una situación bastante inusual. Hoy, acabo de recibir una llamada directa del director ejecutivo de Skyline Airways, quien debe dirigirse al avión. Un murmullo recorrió la cabina. Los ejecutivos nunca se dirigían directamente a los pasajeros. Esto era el sistema de megafonía volvió a sonar, y surgió una nueva voz en profunda, mesurada, y con una autoridad inconfundible. Buenas tardes, soy Marcus Williams, director ejecutivo de Skyline Airways. Al oír la voz de su padre, Zoe abrió mucho los ojos. Dan se irguió un poco, pero su expresión se mantuvo cautelosamente neutral. He tenido conocimiento de una grave infracción de las políticas de nuestra compañía respecto al trato a los pasajeros en este vuelo. A mi hija Zoe Williams la removieron de su asiento asignado en primera clase, a pesar de tener la documentación en regla. Posteriormente, fue objeto de trato discriminatorio por parte de miembros de la tripulación, que aceptaron un soborno para reasignarle el asiento a otro pasajero. El rostro de Victoria Harrington palideció por completo. Ashley, de pie, cerca, parecía a punto de desmayarse. Derek había desaparecido por completo de la vista. Marcus continuó, con la voz notablemente controlada a pesar de la evidente ira que se escondía tras sus palabras. En Skyline Airways, tenemos una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación. También tenemos una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de personal que acepte pagos o regalos a cambio de un trato preferencial. El silencio en la cabina era absoluto. Incluso el ruido ambiental del avión parecía haberse atenuado en deferencia a la voz de Marcus Williams. Los miembros de la tripulación involucrados en este incidente serán destituidos de sus cargos, con efecto inmediato. La Ezra, Victoria Harrington, quien ofreció el soborno y, a sabiendas, ocupó un asiento que no le estaba asignado, también será expulsada de este vuelo. Además, Skyline Airways suspenderá permanentemente la membresía de la señora Harrington en nuestro programa de fidelización y ya no será bienvenida en nuestro avión. Victoria se puso de pie de un salto, con el rostro contraído por la indignación. Esto es absurdo. No pueden hacerme esto. La empresa de mi esposo gasta miles de dólares con su aerolínea cada mes. Como respuesta a su protesta, 2 agentes de seguridad del aeropuerto aparecieron en la parte delantera de la cabina. Su sincronización era demasiado perfecta para ser casualidad. Esto había sido orquestado al instante. Señora Harrington, dijo Sarah Donovan con calma, por favor, recoja sus pertenencias. Estos oficiales la escoltarán fuera del avión. Victoria miró a su alrededor frenéticamente, buscando apoyo entre los pasajeros que con tanto entusiasmo se habían unido a su coalición de desaprobación. Ni una sola persona la miró a los ojos. El hombre calvo del uno se de repente encontró fascinante su tarjeta de seguridad. La mujer, que había estado de acuerdo con los estándares de viaje premium, miraba fijamente por la ventanilla. Ashley, Derek, Creto, Victoria, como si pudieran intervenir en su defensa. Pero Ashley se quedó paralizada, con su carrera desmoronándose ante sus ojos. Derek no estaba a la vista, pues se había retirado a la cocina trasera a la primera señal de problema. La voz de Marcus Williams volvió más suave. Zoe, lamento que te haya pasado esto hoy. Espero que esta resolución te reconforte. Hey, veo cuando aterrices en Chicago, cariño. Hubo una breve ruptura en su actitud profesional, lo suficiente como para revelar al padre debajo del director ejecutivo. Luego, su voz recuperó su tono oficial. A todos los demás pasajeros, les pido disculpas por el retraso. Los nuevos miembros de la tripulación ya están embarcando y estarán en camino en breve. Gracias por su paciencia y gracias por elegir Skyline Airways. El sistema de megafonía se apagó, dejando tras de sí una cabina llena de pasajeros conmocionados. Victoria Harrington estaba de pie en el pasillo. Los agentes de seguridad esperaban pacientemente a ambos lados. Su rostro había pasado de pálido a rojo modelado. Su imagen de sofisticación cuidadosamente cultivada se hizo añicos más allá. Reparación. Esto es un error, insistió, elevando la voz hasta un tono que hizo enfadar a los pasajeros cercanos. ¿Tiene idea de quién es mi esposo? La respuesta de Sarah Donovan fue tranquila pero firme. Ezra Harrington. Tenemos imágenes de la cámara de seguridad de la cabina que la muestran pasando dinero a nuestra azafata. También tenemos declaraciones de testigos. Miró significativamente a la señora Patterson, quien aún sostenía su teléfono con la evidencia incriminatoria en video.
Sus opciones son abandonar el avión voluntariamente o ser expulsada, pero se irá. Algo en el tono de Sarah finalmente penetró la burbuja de derecho de Victoria. Con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha, recogió su bolso de diseñador y siguió a los agentes de seguridad hacia la salida. Ashley fue la siguiente, escoltada por otro funcionario de la aerolínea que aparentemente apareció de la nada. Le quitaron la chaqueta del uniforme antes de que llegara a la puerta. Una destitución pública que lo decía todo. Derek fue encontrado escondido en la cocina trasera y marchó hacia adelante, con el rostro convertido en una máscara de vergüenza, mientras pasaba junto a las filas de pasajeros que la miraban fijamente. Salieron, y una nueva tripulación de vuelo subió a bordo, con rostro fresco, profesional y claramente informada de la situación. Sus expresiones eran una mezcla de determinación y una ligera inquietud al comenzar sus tareas bajo la atenta mirada de una cabina llena de pasajeros que acababan de presenciar la justicia corporativa en acción. El nuevo sobrecargo se acercó a Zoe, quien seguía de pie junto a Sarah Donovan en la cabina de primera clase. Señorita Williams, ¿quiere volver a su asiento? Zoe asintió en silencio y ocupó su lugar en la cabina 2A al acomodarse. Los pasajeros que habían presenciado su humillación antes presenciaron, ahora, su reivindicación. Algunos parecían avergonzados, otros impresionados, pero todos comprendieron que acababan de presenciar algo extraordinario. La señora Patterson se movió de su asiento a la hora vacío junto a Zoe, extendió la mano y le dio una suave palmadita. En la mano tu padre estaría orgulloso de cómo te comportaste hoy, dijo, en voz baja. Mostraste más dignidad que todos ellos juntos. Un vaso de jugo de manzana recién exprimido apareció ante Zoe, servido por una azafata cuya sonrisa no contenía ni un rastro de condescendencia. Con nuestros saludos, señorita Williams. ¿Necesita algo más antes de irnos? Zoe negó con la cabeza, permitiéndose finalmente una pequeña sonrisa. No, gracias. Estoy exactamente donde debo estar. La voz del nuevo capitán se escuchó por el sistema de megafonía, profesional y cálida. Damas y caballeros, en nombre de nuestro director ejecutivo Marcus Williams y de todo el equipo de Skyline, me gustaría disculparme por el retraso. Saldremos hacia Chicago en breve. El tiempo de vuelo actual es de 2 horas y 15 minutos. Los pasajeros restantes de primera clase que habían participado o permitido en silencio el maltrato de Zoe ahora estaban sentados incómodos en sus asientos. El hombre calvo de la 1 se inclinó hacia el pasillo. Siento lo de antes. Debería haber dicho algo. Zoe lo miró pensativa. Sass, 10 años. Acababa de recibir una lección magistral sobre poder, prejuicio y privilegio. Asintió cortésmente, pero no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Cuando el avión finalmente se alejó de la puerta, con casi 1 hora de retraso, ni un solo pasajero se quejó del retraso. Todos habían aprendido una valiosa lección ese día. La justicia a veces se retrasa, pero en las circunstancias adecuadas. Puede ser a la vez rápida y absoluta. Mientras el vuelo 2275 volaba a 36.0 pies sobre Indiana, se produjo una transformación notable. La tensión que llenaba la cabina se había disipado, reemplazada por una peculiar mezcla de reflexión. En el asiento 2A, el que le correspondía, Zoe Williams finalmente permitió que sus hombros se relajaran. La postura rígida de autodefensa que había mantenido desde su llegada al aeropuerto se suavizó gradualmente. Por primera vez, ese día, parecía lo que realmente era una niña de 10 años. De su pequeña mochila morada, Zoe sacó un cuaderno de dibujo y un juego de lápices de colores. Sus manos se movían por la página con tranquila confianza, creando trazos audaces de púrpuras y azules. Estaba dibujando lo que parecía ser un pájaro en vuelo, elevándose sobre nubes que sospechosamente se asemejaban a rostros que miraban hacia arriba desde abajo. El arte siempre había sido el refugio de Zoe. El aliento de su padre le daba la libertad de expresar lo que las palabras a veces no podían. A su lado estaba sentada la señora Patterson, la mujer de cabello plateado, que había documentado todo el incidente en su teléfono. Ella vio a Zoe dibujar con aprecio en sus ojos. «Tienes talento real», observó suavemente la señora Patterson. «La forma en que capturas el movimiento, eso no es fácil de hacer». Zoe levantó la vista con una pequeña sonrisa. «Gracias a mi papá. Dice, en el arte, nos ayuda a decir la verdad sobre el mundo». Patterson asintió pensativamente. «Tu padre suena como un hombre sabio, no solo por ejecutar una aerolínea,
sino por criar a una mujer joven tan notable. Al otro lado del pasillo, el hombre calvo que había apoyado tan vocalmente la campaña de Victoria Harrington cambió incómodamente en su asiento. Había estado robando miradas a Zoe durante los últimos 20 minutos, trabajando en el coraje para hablar. Finalmente, se aclaró la garganta. Disculpe, comenzó. Su voz inusualmente humilde. Quiero disculparme por mi comportamiento antes. Hice suposiciones que fueron en bueno. Estaban equivocados, y lo siento. Zoe lo consideró con ojos mucho mayores que sus años. Ella no respondió de inmediato, dejando que el momento se estirara, el tiempo suficiente para hacer que el hombre se retorciera. No era la venganza, era una lección que su padre le había enseñado a permitir que la gente se sentara con sus errores. Acepto sus disculpas, finalmente dijo, su voz clara y digna. Gracias por decirlo. El hombre asintió, el alivio lavando sus características. Su padre debe estar orgulloso de usted. Zoe regresó a su dibujo, pero una pequeña sonrisa tocada en las cominos de sus boca. El asiento de Zoe. ¿Por qué están haciendo esto? ¿No? Se sienten mal, porque no me defendieron antes. Eso es correcto. ¿Y sabes por qué no te defendieron? Zoe consideró esta pregunta cuidadosamente, porque era más fácil no hacerlo, y porque no creían que importara. LASRA. Patterson suspiró, el peso de décadas de experiencias similares, evidente en su voz. Cuando tenía alrededor de tu edad en 1965, mi madre me llevó a una tienda por departamentos en Birmingham, Alabama. Quería probar un sombrero, uno bastante amarillo con una cinta. La vendedora dijo, esas no son para que usted toque. Mi madre se puso de pie y dijo, el dinero de mi hija es tan bueno como el de cualquiera. Ella compró ese sombrero, a pesar de que realmente no podíamos pagarlo. Zoe levantó la vista, genuinamente interesada. ¿Lo usaste? La señora Patterson sonrió. Todos los domingos durante un año, y cada vez que lo ponía, mi madre decía, recuerde, su dignidad no está a la venta. Suena como tu padre te enseña lecciones similares. La azafata apareció con el carrito de bebidas, ofreciendo bebidas, con una cálida sinceridad que estaba en marcado contraste con la cortesía performativa de Ashley. Como Zoe aceptó otro jugo de manzana, su tablata intervino con una videollamada anterior, y toman dignidad. Tenías que pasar por eso. ¿Realmente disparaste a esa gente, papá? Marcus asintió solemnemente. Sí, lo que hicieron, violaron todo lo que representa nuestra empresa, todo lo que he trabajado para construir. Hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras. Se unquitted. A veces, el liderazgo significa tomar decisiones difíciles, pero este no fue uno de ellos. Esto fue claro. Zoe consideró esto. Luego hizo la pregunta que había estado pesando sobre ella. ¿Habrías hecho lo mismo si no fuera tú? Hija. La pregunta colgaba entre ellos, profunda en su simplicidad. Marcus no respondió de inmediato, entendiendo la importancia de este momento. Espero que sí, finalmente dijo. Su honestidad palpable. He tratado de construir una empresa que protegiera a cualquiera en esa situación, pero la verdad es que, Zoe, es más fácil ver la injusticia cuando le sucede a alguien que amas. Por eso estoy haciendo cambios. ¿Qué tipo de cambios? La expresión de Marcus cambió a una de determinación. Mientras hablamos, nuestros ejecutivos están desarrollando un nuevo programa de capacitación. Todos los empleados, desde manejadores, de equipaje hasta pilotos, aprenderán a reconocer y evitar la discriminación. Y somos creando una nueva posición, un defensor de pasajeros que estará disponible en cada aeropuerto importante para intervenir en situaciones como la suya. Los ojos de Zoe se abrieron por lo que me pasó. Debido a lo que le sucede a demasiadas personas todos los días, su experiencia mejorará las cosas para los demás. Mariposa, así es como sucede el cambio. Un incidente, una persona, una historia. A la vez, mientras Marcus y Zoe continuaron su conversación, el sistema intervino. La voz del capitán llenó la cabaña. Damas y caballeros, estamos comenzando nuestro descenso inicial al Aeropuerto Internacional de Chicago O'Hare. La hora local es a las 3:45 de la tarde con cielos claros y una temperatura de 72. Vamos a aterrizar en aproximadamente 20 minutos. Zoe se despidió de su padre, prometiendo verlo pronto. Mientras guardaba su tableta, la señora Patterson la ayudó a organizar sus dibujos. ¿Sabes? La señora Patterson dijo pensativamente, cuando estaba practicando la ley, manejé los casos de discriminación. Llevó meses, a veces años, ver justicia. Lo que sucedió hoy fue extraordinario. Zoe miró por la ventana
al paisaje de abajo, la vasta extensión de tierras que da paso a la extensa ciudad de Chicago. Sin embargo, no debería ser extraordinario, ¿verdad? Debería ser normal. La señora Patterson sonrió con tristeza. Teensray, y la gente como tu padre está tratando de hacerlo normal. Por eso su posición es importante. Porque es importante la representación. El avión comenzó su enfoque final. El suave descenso los acerca a Chicago con cada momento que pasa. Los asistentes de vuelo recolectaron artículos finales y prepararon la cabina para aterrizar. Había una atmósfera de consideración inusual en toda la cabaña de primera clase. Cada pasajero aparentemente perdió en sus propias reflexiones sobre lo que habían presenciado ese día, cuando el avión finalmente aterrizó en O'Hare. La prisa caótica habitual para pararse y recuperar pertenencias estaba notablemente ausente. En cambio, los pasajeros permanecieron sentados, permitiendo que Zoe y la señora Patterson salieran primero. Un pequeño gesto de respeto que hubiera sido inimaginable 2 horas antes. Mientras Zoe subía por el puente del jet, vio una figura alta, esperando más allá del área de la puerta. Marcus Williams se encontraba separado de la multitud. Su presencia dominante extrae miradas de los viajeros que pasaban. No llevaba identificación que lo marcara como el CEO de una aerolínea importante. Solo un traje simple y la atenta expresión de un padre esperando a su hijo. Cuando Zoe lo vio, su cuidadosa compostura finalmente se rompió por completo. Ella corrió los últimos pasos, dejando caer su mochila mientras Marcus se arrodilló para abrazarla. Por un momento, no hubo una aerolínea ni incidentes, ni un espectáculo público, solo un padre sosteniendo a su hija cerca, su gran mano. Acunó la parte posterior de su cabeza mientras enterraba su rostro en su hombro. Tenía miedo, susurró Zoe, admitiendo lo que no pudo mostrar durante la prueba. Lo sé, respondió Marcus suavemente. Ser valiente no significa que no tengas miedo, significa que haces lo correcto, incluso cuando tienes miedo. Y hoy fuiste tan valiente, mariposa. Se puso de pie, manteniendo un brazo alrededor de los hombros de Zoe, mientras recogían su mochila. La señora Patterson se acercó, extendiendo su mano a Marcus. Señor Williams, soy Eleanor Patterson. Fruit de lo que sucedió en el vuelo. Su hija se manejó con una gracia notable. Marcus estrechó su mano calurosamente. Gracias por estar allí para ella, la señora Patterson, y gracias por documentar el incidente. Ayudará a asegurarse de que nada como esto suceda nuevamente en mi aerolínea. La señora Patterson sonrió. Pasé 40 años como abogado de derechos civiles. Los viejos hábitos mueren duro. Ella se volvió a Zoe. Recuerda lo que le dije sobre la dignidad. No es solo una palabra, es una forma de mudarse a través del mundo. Como la señora Patterson se dirigió a la mano, y a la mano de la mano en terminal al momento que colgué de nuestra llamada. Miles de otras personas tienen una experiencia diferente. 6 semanas después, Zoe se puso de pie antes de su clase de 5º grado, en la escuela primaria Lincoln en Chicago. Era el día de la carrera, y los estudiantes compartían presentaciones sobre las profesiones de sus padres. La mayoría había traído artículos simples, un casco de un bombero, un estetoscopio, un batidor de chef. Zoe había traído algo menos tangible pero mucho más poderoso. Una historia. Mi padre dirige una aerolínea, comenzó, su voz clara y segura. Pero hoy no voy a hablar sobre aviones o cómo vuelan. Voy a hablar de algo más importante, cómo defenderse cuando el mundo intenta decirte que no perteneces. Sus compañeros de clase escucharon con atención envuelta, mientras Zoe relataba su experiencia. Su maestra, la señorita Abernathy, observó con ojos brillantes, mientras estas notables lecciones, articuladas, di 10 años, que muchos adultos nunca aprenden. Lo más importante que me enseñó mi padre, concluyó Zoe, sosteniendo un dibujo de sí misma sentada con orgullo en el asiento 2A, es que su dignidad no es negociable. No importa la edad que tengas, cómo te ves o de dónde vienes. Teme, respeto, y a veces, tienes que ser lo suficientemente valiente como para exigirlo. Mientras sus compañeros de clase aplaudían con entusiasmo, la cámara volvió a revelar a Marcus de pie en la parte trasera del aula mirando a su hija, con un orgullo inconfundible. En este momento, en este aula ordinaria, en un miércoles ordinario, algo extraordinario estaba sucediendo. Una nueva generación era aprender cómo era la justicia, cómo sonaba el coraje y cómo se sentía la dignidad. A lo largo de la historia de una niña de 8 años, que se había negado a renunciar a su asiento. Si disfrutó de esta historia, ¿cómo? Presione el botón de suscripción y comparta con otros. Nos vemos en nuestro próximo.